Hola, ¿cómo va? Espero que anden bien. Yo soy Lila, soy estudiante del segundo año de la carrera de Relaciones Internacionales y de la franja decidimos armar este material para que tengan una herramienta más a la hora de estudiar la materia. Vamos a hacer un repaso sobre la unidad 2 de Problemática del Conocimiento de las Ciencias Sociales. Con estos autores nos vamos a introducir en la modernidad. Vamos a ver que se empieza a dar una racionalización del saber y una secularización de los conocimientos. Empieza a haber un predominio de la razón por sobre la fe y el saber por sobre la tradición. Tenemos que pensar que este es un momento histórico en donde la burguesía está surgiendo, donde hay grandes avances científicos. Entonces, entendamos desde ahí a esta nueva filosofía. Estos pensadores van a intentar conocer la naturaleza para poder dominarla y hacer uso de ella. Para ellos, el sujeto es el ser del cual depende la verdad que es la certeza, y el método es el instrumento para hallarla. Lo único entonces que garantiza la llegada a la verdad es el método. Bacon va a hablar de dos vías para llegar a la verdad. Va a decir que una es la vía de las prenociones y que esta va a ser ilegítima porque a través de ellas solo llegamos a conocimientos dudosos. Estos principios provenientes de prenociones no extienden a la industria humana, por eso mismo. Y hieren al espíritu, también va a decir. Además de que estas prenociones alteran el juicio racional y no dejan partir del hecho en sí. Y la otra vía, que es una vía legítima, es la de la interpretación de la naturaleza, donde se parte de la experiencia y de los hechos y con ellos se hace y se construye. Va a decir que a esta vía hay que depurarla. Hay que eliminar los principios que contienen errores, a los que él llama ídolos. Estos ídolos son prejuicios o errores que dificultan o imposibilitan un auténtico conocimiento de la naturaleza. ¿Bien? Entonces, es necesaria la eliminación de estas fuentes de error antes de una adecuada fundamentación del saber. Va a haber 4 tipos de ídolos. Los ídolos de la tribu, que son propios del ser humano, tienen su fundamento en la naturaleza misma y que son compartidos justamente por la humanidad. Esto sucede porque el entendimiento humano es, con respecto a otras cosas, como un espejo infiel, que mezcla el reflejo de las cosas con su propia naturaleza, corrompiendo y desviando la de ellos. Cuando es afectado por este ídolo, el hombre no tiene ideas personales, sino que actúa guiado por intereses de grupo, como puede ser la familia, la nación, etc. Después están los ídolos de la caverna. Se producen en la caverna interna que uno mismo crea, o sea, se refieren al individuo. Esta caverna individual de la que hablamos puede ser influenciada, agrandada, achicada por la educación, por las costumbres, por la constitución singular de cada persona en términos corporales y mentales y el modo y el espacio en que esa persona nació. Después están los ídolos del foro, que Bacon va a decir que estos son los más difíciles de erradicar. Se originan en el comercio y el vínculo entre hombres, es decir, se refieren al hombre en comunidad, son propios de las relaciones entre los seres humanos. Tienen su epicentro en el lenguaje, va a decir, porque no dominamos racionalmente las palabras, ellas nos limitan y ponen barreras a lo que queremos expresar. Bacon dice que el lenguaje científico no debe caer preso de este mundo de errores y conceptos difusos. Dice que los filósofos deben manejarse en una lengua científica que esté por encima del lenguaje popular. Y va a hablar de dos tipos de ídolos del foro, que son
nombres de cosas que no han sido vistas nunca y no existen. Y el otro, nombre de cosas que existen pero han sido mal definidas. Por último, los ídolos del teatro. Son llamados así por originarse en un mundo teatral e imaginario. Son introducidos en el espíritu por los diversos sistemas de los filósofos y los malos métodos de demostración, es decir, representan a la fuente de error de las doctrinas previas. Estos ídolos llevan al humano al error. Entonces es preferible no saber antes que estar lleno de estas doctrinas que están totalmente equivocadas. Va a decir que hay 3 grandes tradiciones erróneas. Una es lo sofístico, que son las teorizaciones sin método. Dice que los sofistas toman algunos experimentos y al resto los dejan al ejercicio privado del espíritu y del intelecto. Es decir, arma una lógica conociendo muy poco. O sea, los sofistas hablan conociendo de la naturaleza desde experiencias limitadas y crean una filosofía dialéctica y discursiva con más base en palabras que en lo que conocen en sí. Después va a hablar de los empiristas, que dice que generan generalizaciones erróneas que acumulan experiencias sin método, o sea, toman múltiples datos de la experiencia pero no los analizan ni lo transforman. Y por último, los supersticiosos, que son doctrinas que adoran a algo, o sea, estarían los religiosos ahí. Dice que estos pretenden introducir su fe en el conocimiento aunque sean de distinto orden. O sea, la escuela supersticiosa introduce tradiciones y dogmas como formas de conocimiento y es por eso que los critica Bacon. Entonces, lo importante es que si reconocemos a los ídolos y desarrollamos un método, podemos llegar a conocer la naturaleza. Vamos, por así decir, esquivando a los ídolos y conocemos de verdad la naturaleza. Esto es así, ya que un método correcto y constructivo nos ayuda a guiar a nuestro intelecto y nos muestra el camino al conocimiento. Entonces, la teoría metodológica baconiana es una teoría de sistematización del conocimiento de la naturaleza. Y acá el autor va a proponer una importante alegoría. Esta alegoría va a ser sobre el método. El autor propone un punto medio entre el racionalismo y el empirismo y bueno, lo va a comparar a estos métodos con los animales. Va a criticar al empirismo cuando dice que el método no puede ser como el de las hormigas que toman las hojas y las acaparan inútilmente, puesto que conocer no es solo almacenar conocimiento. Después critica a los sofistas cuando dice que tampoco debe ser el método como el de las arañas, que construyen y entretejen conceptos de sí mismos de manera puramente propia y espiritual, sino que nosotros debemos conocer y tener el método de la abeja, es decir, aquel que articula las características de la araña, que entreteje espiritualmente conceptos entre sí, y de aquella hormiga que acumula experiencias y hechos de la realidad. Es decir, el punto medio que propone Bacon es aquel que toma experiencias y hechos de la naturaleza, los analiza y es capaz de reorganizarlos por medio de la razón. René Descartes va a ser el autor que plantea la duda hiperbólica. Es decir, no confía de nada porque todo está plagado de errores. Para Descartes no existe la verdad probabilística, todo tiene que ser o no ser cierto. Por ende, si no encuentra él los principios en la experiencia, lo hará mediante la razón. Es por ello que Descartes es denominado el padre del racionalismo. Él encuentra evidencia racional en la matemática y por eso procede en aplicar el método matemático a la filosofía propiamente dicha.
Para nuestro autor, solo la matemática es algo certero y nos da la verdad en términos de certidumbre y en términos absolutos. La verdad se encuentra con el ejercicio que el intelecto realiza sobre sí mismo. Elige la matemática porque es aquella, la más exacta, más apartada de la naturaleza y más inmutable. Esta no se puede modificar porque no podemos alterar o modificar los números y solo se accede a ella de manera racional. Entonces, para sintetizar, Descartes va a ser un racionalista que descarta a pleno la experiencia. Nos vemos obligados a emplear la razón. Él va a proponer reformular el pensamiento para crear nuevos cánones de verdad. En el texto Investigación de la verdad por lo natural, Descartes nos va a introducir su método para llegar a la verdad a través de un diálogo entre tres personajes. Voy a explicar brevemente el contenido del texto, cómo se va desarrollando. Este texto se desarrolla con tres personajes que son Poliandro, que es un hombre de mediocre ingenio, pero que posee íntegra la razón conforme a su pureza natural; Eudoxio, que es un hombre que sabe pero que nunca ha estudiado; y Epistemón, que posee todos los saberes posibles. Descartes explica cómo se lleva a cabo su método para llegar a la verdad a través de Eudoxio. Él primero elimina las prenociones de Poliandro, enseñándole lo engañoso de los sentidos y a dudar. Epistemón puede llegar a la conclusión de que por más de que dude de todo, no puede dudar de que duda, por consiguiente de que existe. Desde allí concluye que en tanto duda, piensa, por lo que él es una cosa pensante, no un hombre. Entonces ahí vemos cómo duda de su corporalidad también. Epistemón sigue contrariando la duda hiperbólica, mientras que Eudoxio sostiene que la duda, el pensamiento y la existencia son cosas que se conocen por sí mismas debido a su claridad. Poliandro finaliza sosteniendo que su duda se manifiesta al exterior y su certeza al interior y a su duda. Entonces, este método que empleará René contemplará dudar de todo, ahí vemos la duda hiperbólica, dudar en todo momento y en toda ocasión, eliminar la experiencia a grado nulo y también de que no hay necesidad de tener un maestro o un guía. La verdad es individual y de obra personal. Entonces, acá nos encontramos de lleno con la teoría del sujeto. En el sujeto está depositada la verdad. Es un sujeto que duda y piensa individualmente. El sujeto es el hombre soberano. Entonces acá hay un yo como centro epistemológico del saber. Ya no es Dios, ya no es un mundo aparte como lo veíamos en los antiguos, sino que acá es el ser, el soberano, donde está depositada la verdad. En el discurso del método podemos ver que al igual que Bacon, el autor considera que la mejor forma de alcanzar el conocimiento es a través de un método que permita aumentar el conocimiento poco a poco. Y este método de la ciencia cartesiana se basa en cuatro principios básicos. El primero es la evidencia, es decir, no admitir como verdadero nada que no evidencie que lo es. Esa verdad debe ser indubitable, es decir, debo partir de juicios firmes y que no puedo tener duda de que así lo sea. El segundo paso o la segunda regla es el análisis. Debo dividir las dificultades en múltiples partes a analizar. La tarea de la filosofía es dividir las dificultades que se nos presentan en tantas partes como fuera posible y necesario para su resolución, hasta llegar al punto indivisible del problema para llegar a los primeros elementos de lo que estamos hablando. Debo ir descifrando por partes. La tercera regla es la síntesis, que
que lo que quiere decir es que hay que conducir gradualmente los pensamientos para ascender poco a poco. Empezar por el conocimiento más fácil para ascender a lo más complejo. A partir del entendimiento y seguridad de las verdades sobre cuestiones más simples se avanza con orden a lo más complejo. Y por último es la convicción, que lo que quiere decir es hacer revisiones generales y particulares para no omitir nada. Las revisiones deben permitirnos ser conscientes de no haber omitido nada. Descartes no encontraba ninguna verdad en la filosofía, por lo que durante su juventud se dedicó a limpiar su espíritu de todos los preconceptos y conocimientos mal aprendidos para luego ocuparse de crear ciertas verdades filosóficas. De este modo, mientras buscaba sus verdades, establece 4 máximas que guiarán sus acciones mientras habita su moral provisional. La primera máxima es moderación de opiniones, seguir leyes y costumbres de su país, conservar su religión, regir sus acciones de forma moderada, alejado de los excesos, tal como hacen los hombres sensatos, ya que perdiendo sus propias opiniones debía seguir las de aquellos hombres buenos y sensatos. La segunda es firmeza en las decisiones, ser en sus acciones lo más firme y resuelto posible y seguir sus dudosas opiniones como si fueran segurísimas. De este modo se libró de todo arrepentimiento o remordimiento. La tercera es vencerse a sí mismo, acostumbrarse a pensar que no hay nada enteramente en su poder y por lo tanto acomodar sus deseos en lugar de intentar modificar el mundo, porque es más fácil vencerse a sí mismo que a la fortuna, va a decir. De esta forma, él se mantenía contento, ya que se libraba de desear algo y no conseguirlo. Y por último, cultivar la razón propia avanzando en el conocimiento de la verdad, es decir, aplicar su vida entera al cultivo de la razón, adelantar en cuanto pueda el conocimiento de la verdad según su método prescrito. Por último, en reglas para la dirección del espíritu, el autor nos va a plantear las normas esenciales para el espíritu investigador. La regla número 1 es que debemos aprender todas las ciencias justas porque el estudio de una nos permite entender a la otra. Dice que quien conoce la sabiduría humana aprende todas las ciencias juntas a la vez, porque todas están entrelazadas y tienen como característica común el saber del ser humano. Habla de que se trata de aumentar la luz natural de la razón, no de especializarse. Entonces, si yo conozco la verdad del ser, voy a poder indicarle a mi voluntad qué hacer. La regla número 2 es que no se debe dar por supuestos los conocimientos solamente probables, que no tengan un asentamiento sólido y de los cuales es posible dudar. Y dice, así como en la aritmética y la geometría, cuyos objetos de estudio están libres de todo vicio de falsedad, son tan puros y simples que no hace falta admitir absolutamente nada que la experiencia haya hecho incierto. Son productos puramente deducidos del razonamiento. Entonces, por eso es que conviene ocuparse solo de aquellos objetos cuyo conocimiento es indubitable y cierto. Y como ya habíamos hablado antes, es la matemática la única manera de llegar a la verdad que existe. Porque las dos disciplinas que ya engloba, la geometría y la aritmética, nos dejan acceder a conocimientos certeros porque tratan sobre objetos simples. La regla número 3 es que debemos servirnos de la intuición y deducción para llegar al conocimiento. Son estos los dos caminos para llegar a la verdad sin error y no deben admitirse más caminos para la ciencia que estos por parte de la mente. La intuición es una concepción no dudosa de la mente pura y atenta que nace de la sola luz de la razón. Es más cierta que la deducción y a través de ella puedo conocer los primeros principios, o sea, es preconceptual. Se presenta de manera evidente e inmediata. Y el otro camino es la deducción, que es toda cosa que se sigue necesariamente de otras cosas conocidas con certeza. Entonces, con la deducción llego a conclusiones más remotas y más alejadas que con la intuición. La regla 4 es que el rol esencial del método es el de servir como guía para que la persona se introduzca en el camino hacia el conocimiento y no tome nada falso por verdadero,
y que sirve para no gastar inútilmente energía de la mente para llegar al conocimiento de todo lo que sea capaz. Nos dice qué cosas podemos hacer y qué cosas nos limitan. El método hace que la mente pueda descifrar la estructura de la realidad. Se trata de ir a una ciencia superior que es la matemática universal, que la ciencia general explica todo aquello que puede preguntarse acerca del orden y la medida sin limitarse a ninguna materia en especial. Para Descartes, la matemática universal se convierte en filosofía primera. Nos propone la adopción de esta matemática universal para la resolución de los distintos problemas, ya que ninguna disciplina diferente es posible sacar ejemplos tan evidentes y ciertos. Por último, la regla número 5 es que todo el método consiste en el orden y disposición de aquellas cosas hacia las cuales es preciso dirigir la agudeza de la mente para descubrir a la verdad. Es decir, es necesario conocer gradualmente, ir de lo más simple a lo más complejo, avanzando únicamente cuando hay seguridad de que todo lo otro está claro. Bueno, en Kant, Crítica de la razón pura, él va a utilizar la palabra crítica desde su origen etimológico, kritien, que significa tomar un elemento, aislarlo y destacar para mostrar sus rasgos esenciales. El autor intentará explicar su visión sobre el conocimiento, ya que para él todo conocimiento surge con la experiencia, pero no de la experiencia. Esto quiere decir que todo conocimiento se activa con la experiencia, pero no proviene necesariamente de ella. Para explicar esto hay que entender que mucho de nuestro conocimiento de experiencia puede ser tomado de lo que recibimos por medio de impresiones y lo que nuestra propia facultad cognitiva produce por sí misma. Para este autor, la razón cumple un papel importante en el proceso de construcción del edificio teórico. Según Kant, el conocimiento, o sea, los juicios sobre algo, puede diferenciarse según tengan su fuente en la experiencia, o sea, a posteriori, o sin la necesidad de la comprobación empírica, que serían a priori. De todos modos, hay ciertos juicios a priori que requieren un conocimiento anterior, pero no necesariamente la experiencia. Los conocimientos a priori en los que no hay nada empírico mezclado se denominan puros. Los juicios a priori son universales y necesarios. Son de carácter racionalista, es decir, este va a ser un juicio necesario para la relación entre el sujeto y predicado. Por ejemplo, todos los cisnes son blancos, acá hay una relación arbitraria entre el sujeto y el predicado sin identidad. Esto se ve a que depende de la persona que haya vivido, de lo que la persona haya vivido, si siempre vio cisnes blancos y nunca uno negro. Realiza este tipo de juicios, pero no quiere decir que no haya cisnes negros o rosas que derrumben su juicio. Después tenemos los juicios posteriori o sintéticos, que son de carácter agregativo. Su límite es la universalidad de tipo abstracta. Por ejemplo, todos los cuerpos son extensos. Este es un ejemplo de carácter agregativo porque la extensión está ya contenida en el concepto de cuerpo, puesto que no hay cuerpo sin extensión. Entonces, ¿qué nos dijo? Nada. No nos otorga ningún conocimiento porque el predicado está contenido en el sujeto. Y por último tenemos los juicios sintéticos a priori, que son de los que hablamos, que son una verdad universal con capacidad sintética. Estos juicios nos dan una universalidad, pero nos permite conocer más de lo que ya sabemos. Son los más universales y también los mejores, va a decir Kant. Algo que me parece importante destacar de Crítica de la razón pura es la metáfora que compara a la ciencia con un juez, y esto es porque dice que la razón debe dirigirse a la naturaleza para ser instruida por esta en calidad
de un juez en el ejercicio de su cargo, que obliga a los testigos a responder a las preguntas que él les plantea. Entonces, como el científico debe obligar a la naturaleza a responder todas las dudas de su razón, solo por esto la ciencia de la naturaleza ha alcanzado la marcha segura de una ciencia, va a decir Kant. En el texto, que es la Ilustración, también de Kant, va a decir que la ilustración es la salida de la autoculpable minoría de edad, es decir, de esta incapacidad de pensar por uno mismo que muchos seres permanecen y no salen de allí por pereza y cobardía. Acá podemos ver el rol que juega la razón en la ilustración. La ilustración es un proceso que solo puede ocurrir mediante la libertad, específicamente la libertad de hacer uso público de la razón. O sea, a medida que razono, me ilustro. Este uso se refiere al que alguien hace de ella ante el público de los lectores. Sin embargo, esta libertad no ha de ser absoluta, ya que debe ser limitada en su uso privado, en aquellos casos en los que deban anteponerse fines públicos y en lugar de razonar hay que obedecer. O sea, esta libertad está limitada ante las funciones públicas. Esto con el fin de alcanzar los objetivos comunes que se buscan. Por ejemplo, se da por sentado que un oficial siempre debe obedecer ante sus superiores. Entonces, si nos preguntamos si la ilustración es una tarea pública o privada, la respuesta es que es ambas. El que la motoriza es el Estado, pero a su vez es una tarea de la persona en su interioridad. Hay una parte de ambas, puesto que el Estado actuaría cual motor, pero la persona es la que tiene que poner su parte. Por más de que el Estado incentive a la persona, si ella no quiere hacerlo, no se va a poder ilustrar. Bueno, hasta acá llegamos. Cualquier consulta, duda que tengan, no tengan vergüenza de hacerla. Y bueno, espero que les vaya bien en los exámenes y que les sea leve el estudio. Un saludo.